Un placer. ¿Te sirvieron un mate ya? Me sirvieron un mate. Sí. ¿Cómo arrancas la mañana? ¿Con un mate? Bueno, ya no es mañana, estamos... Sí, arranco con mate. No, aparte ¿sí? no me funcionan las neuronas antes del mate. No corre la sangre. Primero te lavas los dientes y después mate. No, me despierto y sonámbula. Pava eléctrica, ¿viste? La pava eléctrica resuelve toda la pava eléctrica. Es el mejor invento después de la rueda, después del internet. Totalmente. Sí, y mientras le caliento el agua le doy de comer a los 3 gatos, al perro. 3 gatos y un perro. 3 gatos y un perro. Sí. ¿Los gatos castrados? Sí, los gatos, 2 gatos y una gata, castrados. ¿Vivís en una casa? Me imagino. Vivo en una casa preciosa en el Bajo Belgrano. No, casa. Casa con un patio chico, pero un patio para Buenos Aires es un buen patio. Y una buena terraza donde tengo mi colección de orquídeas, que después la segunda parte... ¿Sos cultivadora de orquídeas? Soy cultivadora de orquídeas. ¿Es como un hobby? La orquídea necesita sombra. La orquídea depende de qué orquídea, pero tengo 140 orquídeas, con las cuales las tengo distribuidas por la casa en diferentes cosas y me florecen lindo y todo. Algunas necesitan sombra, entonces esas les puse yo con mis propias manos una media sombra en una parte de la terraza, y las que más sombra necesitan las tengo en el patio de abajo, que hay menos ¿Es un parásito? Sol. ¿En qué sentido? Porque... No, para nada. Al contrario, no, mi amor. Al contrario que las plantas que se alimentan de otras, que las plantas aéreas, que son las que se alimentan de los árboles, la orquídea lo que hace es procesar ella misma todo lo que necesita. Es una planta comunitaria. No necesita tierra. No necesita tierra, pero procesa del agua y la... A mí me encanta la orquídea. ¿Qué viene la idea de la orquídea salvaje? Mirá, la película El ladrón de orquídeas, hay una cantidad de temas. ¿Por qué la orquídea genera tanto? A ver, porque la orquídea es la base, una de las bases importantes de la teoría de la evolución de Darwin. La orquídea es hay 5.000 especies, hay 5.000 variantes de orquídea, y la orquídea es como que te enseña un montón de cosas, porque vos tenés que generarle el ambiente adecuado y después no hincharle más las pelotas. ¿Entendés? Básicamente. Que yo creo que es una lección para la vida en general, para educar a los hijos, para todo, digamos, ¿entendés? Si vos le generás el ambiente adecuado que ella necesita para desarrollarse, después no tenés que hacer nada más. No necesita que le pongas más agua, no necesita fertilizantes, no necesita nada. Ahora, alguna necesita más sombra, otra no, y... Darwin, cuando encontró una orquídea, que yo la tengo, que se llama Angraecum, la encontró y es una orquídea que tiene una flor con la boca muy, muy larga. Entonces, en aquel momento dijo, debe existir en algún lugar un insecto que tenga el pico tan largo como para polinizarla, porque si no, esta orquídea no podría sobrevivir y reproducirse. Muchos años después, en Madagascar, encuentran una mariposa con el pico largo, que era la que fecundizaba el Angraecum. Y ahí empieza toda una nueva mirada de la teoría de la evolución que tiene que ver con la coevolución, que es que no vence el más fuerte, sino el que sabe vivir en comunidad. Con lo cual las orquídeas traen un montón de lecciones para la vida, para la política. ¿Vas a aplicarla cuando seas jefa de gobierno? Me imagino que si encarás la idea es porque pensás que podés ganar y demás. Yo creo que podemos ganar. Está difícil, Está difícil. Creo que podemos ganar, creo que llegó el momento de que esta ciudad la gobierne una mujer, con lo cual estamos las dos Gabrielas acá dispuestas a dar lo mejor de nosotras. Buen vínculo con Gabriela Michetti, el personaje. La respeto, me parece que respeto, ¿no? La respeto y la respeto mucho más todavía por lo que está haciendo ahora, porque me parece que hay una cosa de misoginia muy grande en el PRO y que le tiraron por encima el machismo del PRO a tratar de que hicieran lo que ellos querían. Misoginia y cuidar un poquito los negocios, ¿no? Me parece que Horacio... Sí, está bien, pero... La terminal Nicky Caputo me parece que la cuida mucho mejor. Yo no creo que no haya mujeres en el mundo de los negocios y me parece bien y creo que debería haber más. Ahora, también es cierto que esta necesidad de cuidar los negocios por encima de otra cosa es bastante masculina. Entonces, hay una cosa de que le tiraron los negocios, la cosa, ¿no? De tienes que hacer lo que nosotros queremos y ahora le pusieron a todo el partido en contra, que me da cierta solidaridad y me encantaría que la disputa final por la jefatura de gobierno sea entre las dos Gabrielas. Bien, el otro día lo hablábamos con Tuni, que hay muchos candidatos a jefe de gobierno en el espacio del Frente para la Victoria. Está Juan Cabandier, está dentro del mismo espacio político, un nuevo encuentro, está Carlos Heller, está Mariano Recalde, también por el Frente para la Victoria. Ayer se lanzó Feletti. Creo que hoy se lanza. Hoy se lanza Feletti. Sí. Bueno, no lo sabía, igual ya siempre estamos, se van sumando. Sí, pero faltan 3 días, digamos, con lo cual todo esto podemos elucubrar qué va a pasar o podemos esperar y en 3 días ya lo vamos a saber. También, ¿no? Por eso, lo más probable es que todo esto termine en las PASO, en una interna abierta entre 2 o 3 candidatos que representan a los 2 o 3 espacios que realmente forman parte, digamos, con cierto peso político en la capital de lo que es el kirchnerismo, digo, el PJ, la Cámpora, el espacio de Mariano y de Recalde y de Juan, el espacio de Aníbal Ibarra y el nuestro, el de Nuevo Encuentro. Todo indica que estaríamos yendo por el sentido común hacia ese lugar.
Aunque, obviamente... No es atomizar una propuesta, digamos, no es mejor... ir a las PASO está buenísimo. Yo creo que la interna abierta, que es el... para mí es uno de los grandes avances que hizo este gobierno con respecto a la política y que no es suficientemente reconocido. Como siempre en la Argentina, ahora parece que siempre hubiéramos tenido internas abiertas, ¿no? Y que siempre se hubieran dirimido los candidatos por internas abiertas, y la verdad es que en la ciudad es la primera que vamos a tener y en el país la tercera, digamos. Pero a mí me parece que está bueno, que está bien, que tenemos un proyecto común, pero tenemos muchos matices, tenemos muchas miradas diferentes, muchas formas que pensamos que hay que llevar adelante, no solo la gestión en la ciudad, sino también la forma de construcción política, y que eso lo mejor que podemos hacer es que lo debatan y lo escuchen los ciudadanos y elijan. Digamos, esta cosa de que todo se terminaba definiendo entre los que tenían más poder, que obviamente lo tienen y que van a terminar influyendo en esto. El dedo de Cristina no, entonces, Gaby. Digo, yo no hablo del dedo de Cristina, hablo del peso político, obviamente, que tienen los líderes en cualquier espacio político y que ayudan a ordenar, pero digamos. Vos no te bajas. Yo no es que no me bajo, nuestro espacio político, digo, Martín Sabatella, todo el EDE en la capital, estamos trabajando para esta candidatura desde hace muchos años, estamos trabajando con fuerza, estamos recorriendo todos los barrios. ¿Qué hacemos con Heller? Bueno, ya se ordenará todo, faltan pocos días. Todo se ordenará. Sí, aparte yo creo que sí hay una cosa que es fea en la capital, es esta vieja tradición de que para discutir cualquier cosa, un legislador, un comunero, un diputado, primero te largas a jefe de gobierno, digamos, ¿no? Y me parece que esa es una tradición que tenemos que abolir, digamos. Yo siempre digo, yo no quiero ser candidata a jefa de gobierno, yo quiero ser jefa de gobierno. No estoy... Es lo mismo que dice Scioli. Bueno, yo no quiero ser candidato, yo quiero ser presidente. Por eso, digamos, bueno, lo que demuestra es una... A ver, digo, yo estoy en esto por una voluntad de poder real. Yo creo que se puede ganar la capital federal, creo que podemos gobernar esta ciudad y que la única manera que tenemos de hacer algo de lo que queremos es gobernarla. Después, como oposición, nos podemos abrazar al ombú de la 9 de julio, presentar amparo, protestar, salir en los medios, pero de verdad, parar alguna medida o transformar algo no lo puedes hacer si no sos gobierno. 11:20 estamos conversando con Gabriela 10 y Cerruti, 20. Las 10 y 20, bueno, 10 y 20. Y a ver, ¿cuáles serían tus 5 medidas, digamos? ¿Asumís como jefa de gobierno? ¿Cuáles son los 5 trazos fundamentales? ¿O 5, 3 o 10? ¿Vos pensás cuáles son las primeras medidas que harías vos? A ver, las dos grandes crisis que tiene la Ciudad de Buenos Aires, una es el tema de la vivienda, y no estoy hablando solo de la urbanización de villas, estoy hablando del acceso a la vivienda en general. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay la mitad de propietarios que hace 20 años atrás, porque los hijos de los propietarios no pueden acceder a la vivienda. Hay que construir vivienda social, urbanizar las villas, pero hay que poner créditos del Banco Ciudad para el acceso a la vivienda, hay que construir vivienda para la clase media y que sea otorgada con créditos. Macri no lo hizo eso. Macri nos inauguró una vivienda, no es que lo digo yo. ¿Viste que Macri se saca fotos de todo? Buscame una foto de Macri inaugurando una vivienda. Hay una ley de urbanización que no se cumple. Hay una ley de urbanización y está el presupuesto puesto. Pero además de eso, lo que yo te digo es que en la Ciudad de Buenos Aires hay, por ejemplo, el 20% de las viviendas ociosas, porque lo que ha hecho Macri es permitir que se construya para especulación financiera. Hay que poner un impuesto altísimo a la vivienda ociosa en la Ciudad de Buenos Aires para que esa vivienda vaya al mercado y con eso bajen los alquileres, baje el precio de la vivienda. La otra cosa que hay que hacer ya es recuperar la ribera del Río de la Plata. Digo, yo no entiendo cómo podemos vivir en una ciudad donde tenés que ir a bailar a un boliche hasta las 7 de la mañana y es la única manera de que tenés de ver el amanecer en el Río de la Plata. O vivís en una torre de Figueroa Alcorta o vas a bailar a Pachá, si no, no tenés manera de ver el amanecer en el Río de la Plata. Digo, hay que sacar todas las concesiones que hay en el Río de la Plata. Espero que ninguno sea anunciante de acá, pero así que por las dudas no voy a dar los nombres. No tengo ningún problema. Si es anunciante, no tengo ningún problema. Pero digo, decilo, los restaurantes, los boliches, digo, lo que está todo concesionado a precios viles sobre la costanera, hay que sacarlo para que la costa del río... ¿Precios viles? ¿Cuánto paga un boliche en la costanera? Pachá paga 38.000 pesos mensuales. La pelota. Para. Te habrás equivocado, se te falta un 38.000 pesos mensuales. Rodicio paga 20.000 pesos mensuales. Nada. No puede ser eso. Te lo juro. Te lo probé. ¿Tenés los juro. papeles? Obvio que tengo los papeles. Ahora Macri está sacando un decreto. Rodicio, 20 lucas. A ver, un amigo tiene una peluquería acá en Palermo, paga 17 lucas. Bueno, una peluquería en Palermo. Un dato público es que Nisman pagaba 30.000 pesos por su departamento. O sea, Rodicio paga menos que el departamento. Rodicio, que es uno de los restaurantes más cajetilla, me gusta la palabra cajetilla. El Buenos Aires Design paga 42.000 pesos de canon. El Buenos Aires Design, que solo las cocheras que tiene abajo el Buenos Aires Design... ¿Con cochera o sin cochera? Con cochera, la cochera, el Buenos Aires Design, todos los restaurantes... Pero es escandaloso eso. Claro que es escandaloso. Para hacer una idea, Rodicio, fui a comer hace poco invitado, ¿eh? No pagué yo. ¿Cuánto ganó? 0-0 siempre. Siempre ¿Cuándo fue la última vez que pagaste? Creo que en el 98, cuando tenía 18 años. Lo cierto es que el cubierto promedio, digamos, es 800 pesos, depende del vino que tomes. ¿Qué digamos, lo tiró? lo cual, a 20.000 pesos serían
20 cubiertos ya cubren. Claro, pero al margen de los precios, la verdad es que la costa tiene que ser de acceso público, porque es así, porque lo dice el Código Civil, porque lo dice la Constitución. De la vereda de enfrente podremos ordenar lo que haya. Pero esta fantasía que tenemos los porteños de que, ay, Montevideo es tan linda porque tiene el río. Sí. Nosotros también tenemos el río. Y la verdad es que si no te puedes bañar, no te puedes bañar. Los ríos urbanos no son para bañarse. Yo viví en Londres, nunca me bañé en el Támesis. No te bañas en el Támesis, no te bañas en el Sena. Los ríos urbanos son ríos para contemplar y para navegar, que es la otra cosa que tenemos que hacer, que el Riachuelo y el Río de la Plata sean vías navegables porque son maneras más fáciles de llegar desde el norte o desde el oeste. ¿Vos te imaginás entonces como una vía de transporte también? También, claramente. Hacia el norte y hacia el sur, digamos. Sí, y el Riachuelo, que se está limpiando bastante. Tenés que hacer un transbordo, digamos. Sí, o tenés que hacer lanchas, tenés que hacer diferentes... un puerto, además, ¿no? Sí, bueno, puerto tenés. A Puerto Madero pueden llegar lanchas que te estoy hablando que lleguen del Tigre, de San Isidro, de Vicente López, que tengas esa vía, como también la tenés que tener en el Riachuelo. Yo el otro día lo navegué para ver cómo está. Es hermoso el Riachuelo. Es hermoso. El Riachuelo es hermoso. Está mucho más limpio. Sí. Falta, obviamente, todo el trabajo más profundo que tiene que ver con el barrio, con una cantidad de situaciones complejas. Muy lindo. Pero es muy lindo. Está arbolada las costas de una manera preciosa. Ves toda la zona de Barracas, de La Boca, de esa zona hermosa cuando viajás. Y la verdad es que una lancha de Liniers a La Boca o de Liniers a Barracas llegarías en 15 minutos. Sí. Cuando para hacer ese recorrido por cualquiera de las vías internas de la ciudad, ¿cuánto tardás? 1 hora, digamos. Entonces digo, esas cosas hay que hacerlas ya, hay que hacerlas rápido, porque además hablar de la ciudad verde, teniendo el Riachuelo y el Río de la Plata inhabilitados, la verdad es que tenemos una ciudad encerrada, digamos, ¿no? Entre la General Paz, el paredón sobre el Riachuelo y paredón sobre el Río de la Plata. Eso es algo que hay que hacerlo ya, rápido. Y para mí la otra cosa que hay que hacer ya es reformar la ley de comunas y hay que elegir intendente por barrio. Intendente por barrio. Este invento. Alcaldías. Alcaldías, delegación, ponerle el nombre que quieras para no tener que reformar la Constitución, pero la verdad es que esta cosa de que no haya un ser humano al que le puedas pedir o reclamar lo que te pasa a vos, las cosas que te pasan en el barrio. ¿Con presupuesto? ¿O sin presupuesto? Con descentralización del presupuesto. Porque la joda... Ahí está el tema, ¿eh? No, es que el tema es ese. Las comunas, si no vos no primero hay que cumplir la ley de comunas que no se cumple, pero no existe descentralización real si no descentralizás el presupuesto. Entonces, yo te digo, la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 85.000 millones de pesos y no se te ocurre qué hacer. Ahora, el Festival de Cine tiene un presupuesto de 150 millones de pesos. Dáselo a una comuna para que haga lo que quiera, digamos. ¿Entendés? Es el presupuesto de la Intendencia de Morón, más o menos, digamos. Entonces, la verdad... El Festival de Cine Independiente. El Bafisi. Claro. El Bafisi. Claro, digamos. Entonces, la verdad es que tenemos programas dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tienen el presupuesto de Villa Langostura, por ejemplo, ¿entendés? Esos presupuestos hay que descentralizarlos por comuna y por barrio, y que cada barrio pueda tener su delegado, su intendente, su alcalde, que sea la persona a la que te encontrás. En el bar, en la plaza, que viva, en algún lado, que viva en el barrio, que sea... ¿Qué es lo que pasa en las ciudades chicas, no? ¿Qué es lo que pasa en las ciudades chicas? ¿Qué es lo que pasa, digo, en Londres? Vos conocés el intendente. Sí, pero vos en Londres elegís a tu diputado también por distrito, y si no cumplió lo que tenía que hacer... Es un sistema uninominal, ¿no? Claro, para elegir los legisladores por comuna, acá tenemos que reformar la Constitución, con lo cual es un paso posterior, digamos. Pero sí podemos elegir a los delegados de intendencia por cada uno de los barrios, porque esta cosa de la comuna, la gente no se siente parte de la 4, ¿entendés? O sea, son barrios tan distintos, La Boca, Barracas, Pompeya, con necesidades distintas, con historias distintas. Hay que tener generosidad política para eso, porque es ceder un poco de poder, es saber que además vas a tener de alguna manera intendentes o alcaldes que se van a destacar, es tener menos guita en el bolsillo. Vos sabés que a la hora de la política el presupuesto disciplina de alguna manera, es tener una generosidad política que no es usual, ¿eh? Cultivo orquídeas y creo en la colaboración, creo que se construye con colaboración, realmente lo creo, me parece que además es una mirada más femenina sobre la política y sobre el gobierno. Las mujeres estamos acostumbradas a trabajar en equipo y a hacer las cosas en conjunto, porque hay otras mujeres que nos ayudan a resolver la vida cotidiana todo el tiempo, y creo que efectivamente para gobernar una ciudad tenés que delegar una cantidad de cosas y que después lo bueno viene de abajo hacia arriba y termina llegando. Cuando crece todo el mundo, creces vos también, es así, digamos, ¿no? Hay un dato que aporta mi amigo personal, vos lo conocés también, Diego Horacio Fac, más conocido como el Chavo Fuc. Sí. En Londres los jugadores de tenis iban hasta el estadio, el 02 se llama el estadio, en lancha por el TAM. El Arena. Claro. Y dice que este estadio queda bien al sur y la gente puede viajar en lancha colectiva, digamos. Por supuesto. Es una posibilidad. Bueno, también es cierto, en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, es una vía de transporte muy tradicional para ir o a New Jersey o a Long Island. De hecho, viajás y llegás mucho más rápido que el transporte automotor, mucho más rápido que el subte. 10 minutos por un viaje, además que dicho sea de paso, es mucho más pintoresco. Obviamente, es más pintoresco. Llegás de mejor humor porque viniste al aire libre, con olor a río
río a viento y a plantas, porque digo, sobre todo el riachuelo tiene una vegetación en las márgenes del riachuelo realmente lindísimas. Pero además, digo, el transporte público no es solamente un tema de que si vos haces buen transporte público y de acceso a todo el mundo y que lo use todo el mundo. Yo tenía un profesor en Londres que me decía, las ciudades donde todos los pobres tienen autos, sino donde todos los ricos viajan en transporte público. Estoy muy de acuerdo con esa definición. Bueno, y eso, pero eso además te cambia la armonía en la ciudad, porque si vos salís del banco y el gerente y el cajero se suben al mismo subte, ¿entendés? Tenés otro concepto de la convivencia en la ciudad. Y además transporte público, das el ejemplo de Londres, que es la ciudad con el desarrollo para mí urbano de transporte público más importante del mundo, por lo menos de lo que yo conozco, público administrado por el Estado. Absolutamente. Digamos, no es público administrado por los privados. No, es que yo creo que en una cantidad de temas en la ciudad de Buenos Aires tenemos que volver a lo público. Yo creo que tenemos que dar la discusión del sistema de recolección de residuos y no tiene que volver a ser público. La verdad es que lo que estamos pagando en este momento por sistema de recolección de residuos en la ciudad, que además la única garantía que tenemos de que alguien lo controle son una cantidad de consultoras privadas, porque el gobierno de Macri, además de que privatizó todo, privatizó el control también. El control de todo está en manos de consultoras, de lo que quieras, de las cooperativas de cartoneros, de la recolección de residuos. Entonces las empresas no te cumplen con el contrato, como no están cumpliendo en la ciudad de Buenos Aires, se les paga igual y tenés que esperar 6 meses que una consultora con sede en New Jersey te venga a explicar si estuvo bien o mal la recolección de residuos. Ayer justamente Macri hizo declaraciones y señaló con esta cuestión de la reestatización de los trenes, diciendo que es una discusión antigua lo público y lo privado, que lo importante es que funciona bien. Digo, ¿crees que ahí desnuda, digamos, su clara posición privatizadora de todo? Yo en la ciudad de Buenos Aires ha privatizado absolutamente todo, porque digo, ha privatizado esto, el control. El otro día tuvimos una reunión con referentes de la cultura. En el Ministerio de Cultura en la ciudad de Buenos Aires no hay más direcciones, hay gerencias, ¿no? Todo se llama gerencia. Y el control de todo está en manos de consultoras privadas. La plata que gasta el gobierno de la ciudad en consultoras para control, digo, aparte yo lo que digo es por lo menos que el Estado se reserve una de las dos cosas, o ejecutás o controlás. Lo que no puedes hacer es privatizar las dos cosas, digamos. Gaby, Señor. ¿No sos crítica del gobierno nacional que no le pasa la Policía Federal de una vez por todas a la ciudad? Digo, sobre todo las comisarías. Yo creo que las comisarías tienen que ser de la ciudad y creo que los barrios tienen que poder elegir, no a su comisario, pero sí a su jefe civil de cada zona con respecto a la seguridad. Tienen que trabajar juntas la metropolitana y lo que se pase de la federal, que son básicamente las comisarías. La federal tiene que ser una policía con el personal y presupuesto. Yo creo que es una discusión porque la ciudad de Buenos Aires tiene presupuesto de sobra, solo hay que ordenar bien y ver dónde pones las prioridades, digamos, ¿no? A mí me parece que hace falta que la ciudad de Buenos Aires tenga más Estado en la calle y eso significa más policía, pero también más agente de tránsito, también más guardián de plaza, todo lo que represente al Estado y que te haga sentir más acompañado en la ciudad. Pero sí creo que no tiene ningún sentido que en un barrio, una comisaría, en lugar de tener un contacto directo con sus vecinos, tenga que responder cuando además la Policía Federal tiene cuestiones muy importantes de que ocuparse, como el narcotráfico, los delitos federales, la trata, una cantidad de cuestiones que no necesitan, que necesitan otro tipo de inteligencia, de armamento, de una cantidad de cosas, cuando la comisaría lo que necesita es algo de proximidad con el vecino, básicamente. Hay que modificar en muchas cosas la ley de comunas, que en las ciudades donde ha funcionado, funciona de otra manera. Primero funciona efectivamente con descentralización de presupuesto y es incluso más profundo que la idea del presupuesto participativo de la ciudad de Buenos Aires, donde vos reservás un pequeño presupuesto para que los vecinos discutan dónde ponen el semáforo, o qué árbol se corta o lo que fuera. Yo creo que tenés que descentralizar realmente el presupuesto y la ejecución del presupuesto, y esto sí, efectivamente tiene que ser controlado de alguna manera. Por eso es importantísimo la cuestión de la rendición de cuentas, que tiene que ser hecha pública y que tiene que además después pasar obviamente por las auditorías y todos los sistemas de control del gobierno. Mi pregunta es por el fútbol, porque veo que están hablando. Mi marido es hincha de Ferro, sé que Daniel Tonietti es hincha de Ferro, y el sábado parece que fue una protesta muy grande contra Macri, ¿no? Por el club. ¿Qué opina él de todo eso, no? Como hincha. Mi marido la verdad que está tan amargado. Gracias, saludos. Bueno, está inhabilitado el estadio porque no está habilitada la nueva tribuna, la tribuna visitante, donde van a ir a jugar, donde van a ir a alentar la parcialidad local. Otro mensaje para Gabriela Cerruti. Gaby, me parece, dice Nicolás, que dar el presupuesto del Bafisi a una comuna me parece que no es conducente. Propongo que analicemos el uso de ese presupuesto, buscar, por ejemplo, la federalización del festival, hacerlo un festival internacional y nacional, y nos saluda Nico desde Rosario. Gracias, Nico. Fue un ejemplo, digamos, fue una manera de decir que si uno maneja un presupuesto
presupuesto tan amplio como 85.000 millones de pesos, cuando vos discutís con los ciudadanos, obviamente no se les ocurre qué hay que hacer con ese presupuesto porque es algo inabarcable, salvo que nosotros mismos trabajamos mucho y estudiamos mucho y con muchos asesores para entenderlo. Entonces ponía ejemplos de cuánto se gasta en cifras más manejables en una cantidad de rubros que obviamente hay que sostener el Festival de Cine Independiente, que es fabuloso, hay que ampliarlo, hay que hacer que dure todo el año y hay que hacer que en las salas de teatro de cine y de teatro de los barrios se pase también ese cine, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas de acarreo? Este es un tema que me preocupa mucho, sobre todo con esto que le reclaman también al gobierno de la ciudad, pero con estas concesiones que tienen un gris, por no decir negro. A ver, las empresas de acarreo son uno de los grandes negocios de la ciudad de Buenos Aires históricos. Te quiero decir, no vienen de este gobierno, vienen de muchos gobiernos anteriores. Nunca se licitó el sistema de acarreos. Las veces que se puso en licitación, por alguna razón, se trabó. Son empresas, yo te podría decir, son empresas amigas de este gobierno, han sido empresas amigas de todos los gobiernos, porque lo que tienen las empresas contratistas del Estado es que viven de los estados. Entonces tratan de acomodarse con el gobierno de turno. Lo que un Estado tiene que hacer es ver de qué manera corta ese tipo de relación tan promiscua que hay y que no implica muchas veces o al jefe de gobierno o a los primeros funcionarios, sino que implica ya una cantidad de capas adentro del Estado que son las que tienen que controlar y no controlan, que son las que tienen que pagar y pagan de más, digamos. Las empresas de acarreo no tienen nada que ver con el control ni del tránsito ni del estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires. Están hechas pura y exclusivamente para recaudar. Pagan un canon. Pero se quedan con canon la recaudación. Muy pequeño, se quedan con toda la recaudación. Ahora el gobierno de la ciudad les ha vuelto a aumentar lo que ellos reciben, no el canon que le pagan al gobierno, y no hay ningún tipo de control, y todos los vecinos saben, por ejemplo, que si vivís o estacionás en las zonas cerca de las playas donde llevan los autos, o en Constitución o en Palermo, te llevan el auto todo el tiempo porque las grúas les conviene, entonces van y vienen más rápido de la playa. En cambio, en otros barrios que están más lejos, como las grúas tendrían que hacer más recorrido, no van. Es una estafa a los vecinos que no tienden ni a ordenar el tránsito ni a ordenar el estacionamiento. Llegan bastante mensajes, mucha gente que está asombrada por el tema de los precios, lo que cobra Macri a Rodicio 20.000 pesos, ahora Macri Pachá 38.000, eso ni siquiera se ajusta por inflación. Ahora, porque, a ver, aumenta la vela, aumentó muchísimo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. En el diciembre de pasado, nosotros presentamos varios amparos, una reforma de la ley de concesiones, una cantidad de cosas, pero además lo que yo creo es que tiene que haber una ley de concesiones en la ciudad de Buenos Aires para que se cumplan. Si no terminas en una negociación con cada uno de los lugares que se concesionan, desde el club de amigos que te puede gustar cómo está gestionado hasta el jardín japonés, no sé, donde en cada negociación empezás ¿cuántas becas para los chicos? Como que no hay un criterio, no hay una vara de cómo se tiene que hacer esto de verdad, y eso debería ser hecho por ley. Ahora en diciembre Macri lo que hizo es un nuevo decreto donde les extiende la concesión por 5 años y ahí trata de cambiar el canon. Eso todavía no está vigente porque nosotros estamos apelando porque los próximos 5 años es darles la concesión para el próximo gobierno, y lo que estamos proponiendo es una ley en la legislatura de declarar patrimonio natural el Río de la Plata, para que la costa del Río de la Plata no pueda ser, la ribera del Río de la Plata no pueda ser concesionada. Bueno, plazos en 3 días se define todo, entonces. En 3 días, en estos días, son días de charlas, de definiciones. Yo creo que va a estar todo bien. Mes que viene. Las elecciones son el 26 de abril, el 7 de marzo tienen que estar inscriptas las candidaturas. A mí me parece que estamos todos intentando, obviamente, representar de la mejor manera este espacio político, al kirchnerismo, y ampliar el kirchnerismo. Tenés un rival duro con Lustó también, ¿no? Sí, más o menos. Yo creo que ese es un espacio de la derecha, que se lo disputan entre ellos, digamos, ¿no? ¿Sí? Claramente. Y mirá que yo tengo cariño histórico por Martín, porque fui compañera de él cuando estudiamos en Londres, y bueno, y él fue parte de nuestro gobierno, claramente. Creo que es un chico un chico, ya no es un chico, ya somos todos grandes, pero nos seguimos diciendo chicos, que tiene una cantidad de ideas interesantes, que no tienen la menor idea de la ciudad, ni la menor, digamos, no tienen la menor idea de la ciudad. No tiene. Y no tiene por qué tenerla, digamos. La verdad es que nunca ha trabajado temas de la ciudad, nunca no ha gestionado, no ha sido legislador ni diputado de la ciudad, no conoce el presupuesto de la ciudad, no conoce los barrios, no conoce las necesidades que tiene la ciudad. La verdad es que proponerse a ser jefe de gobierno de la ciudad sin haber recorrido toda la ciudad de Buenos Aires, o sin tener idea de dónde están las fallas, dónde están las heridas, dónde están las cuestiones que hace años que venimos trabajando y que hay que resolver, es una osadía, me parece perfecto, cualquiera puede hacerlo. Es una alianza extrañísima, porque Graciela Ocaña, que es su aliada en este momento, además de que son 2 exministros de este gobierno, Graciela Ocaña está candidateada por el partido de Daniel Amoroso, el partido del Sindicato del Juego, ¿entendés? Entonces ahí hay una alianza entre la coalición cívica, el Sindicato del Juego, una cosa rarísima. Y además el segundo, el vice de él... ¿Estatizarías el juego? Yo creo que hay que estatizar el juego, entre otras cosas porque lo dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y hay que cumplir la Constitución.
Constitución, hay que estatizar. Bueno, por eso está en terreno federal todo lo que está, o en las aguas. Sí, Bueno. sí, salvo el hipódromo y todo Sí. lo que tenemos sobre el... No, por supuesto. El juego... Y la verdad, el hipódromo, territorio federal, No, el Bueno, hipódromo es no un es... poco... No, Pero Hay que está hacer medio, fuerza. está medio agarrado de Es las absurdo. patas. Sí, Pero es la- eso. A ver, la justificación legal por la cual hay juego Sí, en de el la hipódromo corte. es eso. A ver, Totalmente. son los famosos temas en la los que... justificación legal, no lo estoy diciendo Bueno, yo. pero son los famosos temas en los que hay que entender por qué la Corte Suprema falla de determinada manera, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires no puede ni cobrar impuestos. Estoy muy a Al favor de juego. la estatización del juego. Yo creo pero que hay muy que a favor. estatizarlo, entre otras cosas, porque hay que disuadir a la gente que juegue menos. La verdad es que el juego es una de las... la ludopatía es uno de los grandes problemas que hay, es un impuesto a los pobres, digamos. La necesidad de salir de la pobreza jugando, y esto no tiene que ver solo con el hipódromo o el casino, tiene que ver con los bingos y con una cantidad. Pero además hay que cumplir la Constitución. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que el Es uno juego... de los aspectos menos virtuosos del periodo kirchnerista, la relación que hay con el juego privado y la política. Lo digo, es uno de los aspectos menos virtuosos del gobierno kirchnerista eso. Yo creo que hay que hacer una gran transformación en el tema del juego, hay que pasarlo a la Ciudad de Buenos Aires, hay que estatizarlo, y la gran pregunta es cómo puede ser que Graciela Ocaño, la coalición cívica, sean los candidatos del sindicato del juego en la Ciudad de Buenos Aires, de los juegos de azar, ¿no? Pero digo, al margen de eso, me parece que ese espacio ha quedado disputando con el macrismo, digamos. O sea, se puede votar a Michetti o a Lustó, es una discusión entre la derecha, centro-derecha, centro, si querés, de alguna manera, y me parece que lo que nosotros tenemos que hacer desde el kirchnerismo y con el entusiasmo que tenemos desde el domingo, porque quiero decirles que quedamos así, nos tiraron un baldazo de mística por la cabeza el domingo y estamos todos con un nivel de emoción y de entusiasmo muy fuerte. Hay que ver de qué manera hacemos que nos escuchen más de los que somos, digamos, ¿no? Y por eso vamos. Ya tenés a una votante, ¿eh? De Susana de Mataderos, dice Daniel, por favor, invítala una vez por semana a Gabriela Cerruti. Y el Turco Saín, La tiene pero muy es clara. de Nuevo Encuentro también. El Vamos, Turco vamos. Saín dice que... Yo lo que les digo es, no nos engañemos entre nosotros, cada uno tiene que llevar a votar a dos que no nos hayan votado. No nos engañemos, no llevemos a dos que ya nos No votaron. nos hagamos el filo entre No nosotros. nos hagamos el filo entre nosotros. Hay que salir a convencer al de afuera, hay que convencerlo, y si cada uno lleva a dos, ganamos la ciudad. Muchas gracias, Gabriela. ¿Y vos a quién vas a votar, Toñetti? Todavía lo estoy pensando. Ah.